buena parte del mundo el método de Hunt. Acá en Venezuela también las elecciones se realizan con este método, que básicamente es cómo se distribuyen los curules en el tema de las listas, en el tema de la representación proporcional del país. Y para quienes conocen el método de Hunt y para quienes han participado en estas elecciones saben que esto es un método de cocientes que favorece a las mayorías, favorece a las alianzas. Tenemos dos antecedentes importantes. 2015, cuando el gobierno, con el método de Hunt, perdió las 2/3 partes de la Asamblea. 2020, cuando con el método de Hunt el gobierno ganó el 90% de la Asamblea sin que esto represente que tuvieron el 90% de los votos. Y estos dos antecedentes, y tampoco la oposición tuvo las 2/3 partes de los votos en 2015. Pero habla precisamente de la importancia de las alianzas. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Sí, dos cosas. Una puntual. Lo que produce la sobrerepresentación no es tanto el método de distribución proporcional que se utiliza, el método de Hunt, sino que hay una dualidad de métodos, claro. ¿no? Proporcional y nominal. Correcto. Por una parte los nominales y por otra parte lo proporcional, lo que generaría proporcionalidad. En la ley anterior al 2009, cada diputado salido por nominalmente eliminaba uno de la lista y eso producía un cierto equilibrio. Ahora no, ahora se legitimó aquella locura de las morochas y entonces tú puedes ganarte todos los nominales y también te ganas el primero de la lista, lo cual es absurdo. Entonces eso produce una sobrerepresentación de la primera minoría. Bueno, y si te duplican, te llevas la lista completa, claro, además. Entonces, si además de eso no nos ponemos de acuerdo y en lugar de tener una lista nacional o una lista por estado, sino que tenemos múltiples listas por estado, múltiples listas nacionales, entonces, bueno, la sobrerepresentación de la primera minoría sería mayor. Si fuera verdad que el gobierno es minoría, como proclama un sector de la oposición, con esa minoría orgánica pudieran ganar un porcentaje altísimo de la Asamblea Nacional. Claro. De tal manera que aquí hay dos llamados. El primero es a la gente, bueno, al revés, voy a decir, el primero es a los partidos que nos pongamos de acuerdo, a que dejemos de vernos el ombligo, a que rescatemos liderazgos naturales de las comunidades, liderazgos naturales en los estados, para que ellos sean los representantes de sus electores, en primer lugar. Pero en segundo lugar, mi llamado fundamental es a que los electores corrijan los errores que cometamos los políticos. Es decir, que el voto masivo, como en anteriores oportunidades, utilice una cierta economía del voto y ponga sus votos en los mejores candidatos. Nosotros esperamos llevar las mejores listas estado por estado, las mejores listas nacionales y las más unitarias que sean posibles. En este sentido, ven voluntad, por ejemplo, porque no hablamos del antecedente de 2021, porque también en 2021, si la oposición, que fue en dos grandes bloques, hubiese ido en uno solo, también el país hoy fuera distinto en su composición, fuera un país de 10 gobernaciones, tal vez 10, 12 gobernaciones, algunos dicen 14. Un poco más. Un poco más tal vez. Pero lo cierto es que el país está en dos grandes bloques. Están estos sectores que, bueno, ya abiertamente algunos comienzan a hablar de participar, el caso de Un Nuevo Tiempo, el MPB, el caso de un sector de Primera Justicia, y estos otros partidos que conformaron la Alianza Democrática, lo que después se sumó Fuerza Vecinal y otras organizaciones políticas que, si bien no están en la alianza parlamentaria, no van juntos en ese camino. Hay voluntad de entender esta realidad. A ver, nosotros la estamos explorando. Nosotros estamos hablando con todos, estamos intentando unificar voluntades de distintos orígenes. Estamos intentando incluso hacerle concesiones a quienes tienen fuerza local en algunos estados, fuerza regional en algunos estados, y bueno, de cara a que la conformación de la próxima asamblea no se parezca a esta. Esta asamblea tiene 20 diputados opositores, además esos 20 son de una diversidad enorme. Nosotros esperamos que esa diversidad de verdad caracterice a toda la Asamblea Nacional y que no haya una fracción muy sobrerepresentada que le permite tomar decisiones sin siquiera considerar los debates necesarios para aprobar leyes. Claro, como pasa hoy. Como pasa hoy, que la Asamblea está compuesta de 90-10. Por más que la oposición se oponga a algo, no tiene los votos para frenar. Incluso nosotros hemos, en algunos casos,
visto la casi inutilidad de hacer declaraciones simbólicas en ese Parlamento y preferimos hacerlas en los medios y alertar a la gente de las cosas que están pasando. Ahora, en el tema hablaba nuestro invitado Bruno Gallo de dos responsabilidades, una que tiene que ver con los políticos, y allí está el tema de la voluntad, y otra que tiene que ver con el ciudadano, de corregir los errores que los políticos no logren corregir. Pero también el ciudadano tiene la necesidad de entender, bueno, que este es el camino que queda. Así es. Y hay una visión después del 28 de julio que otros sectores del país esparcen sobre el camino electoral en el que dicen no hay condiciones, no hay forma, no se puede votar porque el 28 de julio no se puede pasar la página, no se puede omitir. Correcto. Fíjate, yo creo que la expresión pasar la página es profundamente desafortunada. No se trata de pasar la página, de olvidar, de dejar de insistir en que tiene que aclararse qué ocurrió el 28 de julio. Lo que se trata es de no quedarse parados en ese hecho. O sea, la vida continúa, sigue amaneciendo cada día, siguen los poderes públicos ejerciendo poder, y frente a eso tenemos dos opciones: quedarse detenidos en el tiempo o seguir avanzando. Yo creo que este es un momento de deslindar definitivamente el campo entre una oposición que anda en la búsqueda de atajos, incluso electoralmente buscando atajos, y una oposición que está en la disposición de enfrentar a un gobierno que es autoritario, pero con métodos democráticos que son los únicos que quedan. Porque en la otra vía posible para derrocar a un gobierno, los sectores democráticos, el pueblo, las comunidades no tienen ninguna oportunidad. Yo he dicho últimamente con mucha frecuencia, la aventura de la lucha armada de la década de los 60 y 70 contó con fuerza, entusiasmo, armas, etcétera, etcétera, y no le quitó, ni siquiera le rayó la pintura a la carrocería del poder. Yo creo que, y en este momento, cuando la tecnología permite un control mucho mayor del poder, lo que está planteado es seguir construyendo no solo victorias electorales, sino que seguir construyendo organizaciones que obliguen a todos a no desprenderse de los métodos democráticos. Yo creo que si algo tiene el panorama político venezolano es un enorme déficit de cultura democrática, y la gente tiene que exigir que vuelva la cultura democrática a las organizaciones políticas y que vuelva a permear las estructuras del Estado. Y que no hay además un entorno que busque eso. Veíamos, por cierto, hace unos días unas declaraciones del enviado especial de los Estados Unidos a Venezuela, Richard Grenell, donde decía, bueno, a Donald Trump no le interesa un cambio de régimen, o no está detrás de esa idea, como algunos planteaban que la llegada de Trump iba a significar, bueno, máxima presión, el manejo de una posible intervención militar, y una serie de temas que no están hoy en la dinámica del mundo. Es que yo creo que si algo se ha impuesto en la política universal es un pragmatismo casi grosero, pero lo que le interesa a Donald Trump es bajarle el precio de la gasolina a sus ciudadanos. Lo que le interesa a Donald Trump es gobernar bien los Estados Unidos. Entonces hay que desprenderse de la idea de que alguien va a venir a salvarnos. Nadie va a venir a salvarnos. Señora, señor, los únicos que pueden salvar este país es usted, participando en el proceso de toma de decisiones y participando en cada evento electoral que se produzca. Ahora, frente a esto también hay quienes plantean, bueno, la idea de, ya no es posible porque evidentemente hay una convocatoria, pero ¿qué se puede hacer en el tema de las garantías electorales? Es decir, ¿cómo para aquellos que tengan sus dudas y que hoy están en casa pensando si votar o no votar, porque bueno, todavía insisten en que no se han publicado los resultados y temen que eso vuelva a ocurrir? Sí. ¿Qué se plantean las organizaciones frente a este tipo de realidades? Bueno, aquí yo creo que a las cosas hay que irle dando viabilidad. En la Constitución dice que el poder es alternativo. Bueno, a la alternabilidad hay que darle viabilidad, construir condiciones para que el gobierno pueda salir del poder sin que eso constituya peligro para ellos, y que el ganador pueda acceder al poder sin que se le escamoteen las victorias. Igual es el tema de las garantías constitucionales. En 2006, 2007 hubo comenzó un amplio debate en el que se fueron creando auditorías y garantías electorales que fueron ensanchándose.
Sin embargo, digamos que tanto la deriva autoritaria del gobierno, de la que vengo hablando, como el aventurerismo de un sector de la oposición, convirtió de nuevo el escenario de la política y de la negociación en un escenario en el que un sector quiere imponerse y aplastar al otro. En esa dinámica de la política no hay posibilidades de que las garantías electorales sean algo más que un símbolo. Entonces lo que hay es que reconstruir, recomponer el ambiente político donde las negociaciones de verdad lleven a resultados prácticos, donde, bueno, tú discutas la posibilidad de que se construyan, que se recuperen las garantías electorales que se fueron construyendo con mucho sudor y con mucho esfuerzo, tanto desde sectores democráticos de la oposición como desde las instituciones del Estado. O sea, yo recuerdo esos debates porque yo estuve en el Consejo Nacional Electoral. Ahí en ese debate tuvo un papel protagónico Tibisay Lucena, pero también Vicente Díaz, ¿no? Entonces, eso que se construyó con esfuerzo, con las manos, se fue destruyendo con un lenguaje de guerra, con el desconocimiento de los resultados de las negociaciones. Entonces, lo que hay es que reconstruir un ambiente en el que sea posible dialogar sin que el gobierno imponga y sin que sectores de la oposición se vayan por los atajos. Claro, pero hoy es factible esa recomposición porque vemos, por ejemplo, la Plataforma Unitaria hace unos días llamaba a un diálogo, pero bueno, condicionaba, el primer punto de ese diálogo es el reconocimiento al 28 de julio. Bueno. Y el gobierno pone también en sus condiciones del diálogo, bueno, el reconocimiento en el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el ambiente que debemos superar. Hablamos de regreso de la pausa, nos toca hacer un corte a esta hora. Bruno Gallo está con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional y también de Avanzada Progresista, con prácticas con nuestro compañero Fernando Jáuregui antes de ir a la pausa.